La duda silenciosa. El reloj marcaba las 10:30 de la noche, y Norma aún estaba sentada en el borde de la cama, esperando. El suave murmullo del televisor en el fondo era su única compañía mientras su mente corría a 1000 por hora. Samuel le había enviado un mensaje horas antes, diciendo que se retrasaría en el trabajo. Era algo habitual últimamente, pero esa noche, algo se sentía diferente. Norma no sabía exactamente qué era, pero la sensación de inquietud se había instalado en su pecho, como una tormenta silenciosa lista para desatarse. Las pequeñas cosas, que antes había ignorado o racionalizado, comenzaban a acumularse. Las llamadas que Samuel tomaba a escondidas, los mensajes que respondía con una sonrisa esquiva, las noches que llegaba tarde sin razón aparente. No era solo el horario, era la frialdad que había reemplazado a la pasión en su relación. Los abrazos, antes cálidos y reconfortantes, ahora parecían más cortos, vacíos, como si Samuel estuviera presente solo en cuerpo, pero su mente estuviera en otro lugar. Norma apagó el televisor y se levantó, caminando lentamente hacia la ventana del dormitorio. Miró la oscuridad del exterior, buscando consuelo en las luces de la ciudad, pero solo encontró más dudas. ¿Estaré exagerando?, se preguntó, con el nudo en la garganta cada vez más apretado. El amor que sentía por Samuel la hacía dudar de sus propios pensamientos. ¿Y si todo esto solo estaba en su cabeza? A veces se reprendía por ser tan insegura, por dejar que su mente volara hacia las peores conclusiones sin pruebas concretas. Pero algo dentro de ella se negaba a ser silenciado. No eran solo las llegadas tarde o las excusas. Era esa desconexión emocional que sentía cada vez que intentaba acercarse a él, como si hubiese un muro invisible entre ellos. Samuel ya no la miraba como antes, con esa chispa de admiración en los ojos. ¿Había dejado de ser suficiente? ¿O acaso había otra razón, una más oscura, detrás de todo? El sonido de las llaves girando en la cerradura rompió el silencio del departamento. Norma se tensó. Su corazón comenzó a latir más rápido, como si anticipara una verdad que aún no estaba lista para aceptar. Samuel entró, cansado, con el rostro ligeramente pálido bajo las luces tenues del pasillo. Su sonrisa fue fugaz, casi una formalidad. «Perdón por la hora, el trabajo estuvo complicado hoy», dijo él, mientras se quitaba la chaqueta sin mirarla directamente a los ojos. Norma lo observó en silencio, intentando leer su lenguaje corporal, buscando cualquier pista que confirmara o desmintiera lo que su intuición ya le estaba gritando. Pero Samuel era un maestro en ocultar sus emociones. Siempre había sido así. ¿Todo bien?, preguntó él, notando que ella seguía mirándolo fijamente, como si esperara algo más. Norma asintió lentamente, tragándose las palabras que querían salir a borbotones. Quería gritarle, exigir respuestas, pedirle que la mirara a los ojos y le dijera la verdad. Pero en lugar de eso, eligió el silencio. Un silencio que, aunque doloroso, la protegía de escuchar lo que aún no estaba preparada para aceptar. Porque, en el fondo, sabía que una vez que se pronunciara la verdad, no habría vuelta atrás. Samuel la besó en la frente de manera rápida, casi como un gesto mecánico. Luego se dirigió al baño, dejando a Norma nuevamente sola en la habitación, con sus pensamientos arremolinándose como un torbellino. Mientras escuchaba el agua correr en la ducha, una lágrima solitaria escapó de sus ojos, recorriendo su mejilla. ¿Qué era lo que realmente estaba pasando? ¿Era posible que todo su matrimonio, todas esas promesas de amor eterno, se estuvieran desmoronando en secreto? El miedo la envolvía, asfixiándola, y en su pecho crecía una desesperación que no sabía cómo detener. Se dirigió hacia el celular de Samuel, que había dejado sobre la mesita de noche. Su mano temblaba mientras lo tomaba, debatiéndose entre la moral y el deseo de saber. ¿Estaba dispuesta a cruzar esa línea? Durante años, Norma había confiado ciegamente en Samuel, pero esta vez, la duda era más fuerte que su fidelidad a esa confianza. La pantalla del teléfono se iluminó en sus manos, y en ese instante, Norma sintió como todo el peso de su matrimonio recaía sobre ella. Con cada mensaje, con cada llamada que buscaba, se acercaba más a una verdad que la destrozaría. Finalmente, encontró un mensaje. Un nombre desconocido. El contenido era simple, pero desgarrador: te extraño. No puedo esperar para verte de nuevo.
Cuídate a ti y al bebé. El mundo de Norma se desmoronó en ese segundo. Todo lo que alguna vez había creído sobre su matrimonio, sobre Samuel, se desvaneció en una ráfaga de dolor agudo. Había otra mujer. Y estaba embarazada. El silencio en la habitación se volvió ensordecedor, mientras Norma se sentaba lentamente en la cama, incapaz de procesar lo que acababa de descubrir. La duda que la había acompañado durante meses ya no era solo una sombra en su mente. Ahora era una realidad que la golpeaba con la fuerza de una tormenta imparable. Y aunque aún no había confrontado a Samuel, Norma sabía que este era el principio del fin. El mensaje que lo cambió todo. Norma despertó al día siguiente con una pesadez en el pecho que le costaba definir. Las dudas de la noche anterior aún la perseguían, pero el miedo a lo que pudiera descubrir le impidió mirar el celular de Samuel de nuevo. Cada vez que intentaba racionalizar sus sospechas, su mente volvía al mismo lugar, las miradas esquivas, las noches en las que él parecía distante y la sensación de que algo en su matrimonio había cambiado de forma irrevocable. Sin embargo, la posibilidad de estar equivocada mantenía su esperanza con vida, aunque fuera apenas un débil susurro. Samuel se despidió temprano, como de costumbre. El beso en la mejilla que solía darle ahora era solo una formalidad, vacío de emoción, casi ausente. Norma sintió un vacío en su estómago al verlo salir por la puerta, dejándola nuevamente sola con sus pensamientos, esos que parecían devorarla poco a poco. Se había prometido a sí misma no dejar que el miedo la consumiera, pero sabía que, tarde o temprano, debía enfrentarse a la verdad, fuera cual fuera. Horas después, mientras intentaba perderse en las tareas del hogar, su teléfono vibró sobre la mesa. Una notificación, tan común y corriente como cualquier otra, pero esta vez, algo era diferente. Al mirar la pantalla, vio que era un mensaje de Samuel, y su corazón dio un vuelco. Lo abrió con la esperanza de encontrar palabras reconfortantes, algo que confirmara que todo estaba bien, que sus sospechas no eran más que invenciones de su mente ansiosa. Pero lo que encontró fue algo completamente distinto. Voy a llegar tarde otra vez. No me esperes despierta. Tengo una reunión importante y puede alargarse. Era una excusa más, similar a las que ya había escuchado durante semanas, pero había algo en ese mensaje que la llenó de incertidumbre. Mientras miraba fijamente la pantalla, notó que una segunda notificación llegaba. Un error fatal. Samuel había olvidado cerrar una conversación en su teléfono que estaba sincronizado con la computadora de la casa. El mensaje no era para ella, sino para otra mujer. Norma sintió un escalofrío recorrerle la espalda al ver el nombre del contacto, Ana. Su mano tembló mientras abría la conversación. Cada letra de aquel mensaje parecía una daga clavándose en su corazón. Te extraño, Ana. Cuida mucho de ti y del bebé. En cuanto pueda, estaré contigo. Las palabras, tan simples pero llenas de devastación, no solo confirmaron sus peores temores, sino que añadieron un peso nuevo y aterrador, un bebé. No solo había otra mujer, sino que esa otra mujer llevaba una vida que nunca sería suya. Norma sintió como todo a su alrededor se detenía. La realidad pareció distorsionarse, como si su mundo entero hubiera sido arrancado de golpe de sus manos. La habitación, que hacía unos minutos parecía tranquila y familiar, ahora le resultaba extraña, casi opresiva. Un hijo, él iba a tener un hijo con otra mujer. Algo que ellos, después de años de intentos fallidos, nunca habían logrado juntos. Dejó caer el teléfono sobre la mesa con las manos temblorosas y se desplomó en la silla, incapaz de procesar lo que acababa de leer. Era como si su corazón estuviera siendo aplastado por un peso que no podía soportar. En su mente, las imágenes de su vida juntos pasaban como una película, una que, ahora sabía, había sido una mentira. ¿Cuánto tiempo había estado viviendo en la sombra de esta traición? Cada gesto, cada palabra, cada momento que alguna vez compartieron se transformó en algo ajeno y doloroso. El dolor se convirtió en una ola imparable, que la arrastraba hacia un abismo del que no sabía si podría escapar. Lloró, pero no eran lágrimas comunes. Eran gritos silenciosos de angustia, de pérdida, de traición. Samuel, el hombre que prometió amarla para siempre, estaba construyendo una vida paralela con otra mujer, una vida que incluía el hijo que ella siempre había deseado tener. Cada lágrima que caía era una pequeña liberación,
pero al mismo tiempo, la empujaba más hacia el borde del abismo emocional. La había engañado no solo con su cuerpo, sino con su alma. La mentira de una relación perfecta se había desmoronado frente a ella, revelando las grietas que Samuel había intentado ocultar durante tanto tiempo. Norma se sentía completamente rota, pero sabía que este dolor recién estaba comenzando. Se levantó lentamente, como si cada movimiento fuera una tortura, y caminó hacia el espejo del baño. Se miró a sí misma, buscando algún rastro de la mujer que alguna vez fue, la mujer que confiaba ciegamente en el amor que Samuel le había prometido. ¿Dónde había quedado esa Norma? La mujer que ahora la observaba desde el espejo parecía una extraña, con los ojos enrojecidos y el rostro marcado por la desolación. Sentía que el dolor la había consumido por completo, arrancándole todo lo que alguna vez había sido. Pero en medio de ese mar de emociones, algo más surgía dentro de ella, una chispa de rabia. Un fuego que, aunque pequeño al principio, comenzaba a crecer lentamente. No podía dejar que esta traición la destruyera completamente. La ira se mezclaba con la tristeza, formando una fuerza que la impulsaba a actuar, a buscar respuestas, a confrontar la verdad, sin importar lo dolorosa que fuera. El día continuó, pero para Norma, cada minuto se sentía interminable. Las horas pasaron arrastrando su alma por el vacío, mientras una batalla interna se libraba en su corazón, la tentación de enfrentarlo de inmediato o la necesidad de planear su próximo movimiento. Sabía que la confrontación era inevitable, pero también entendía que, si quería sobrevivir a este caos emocional, tenía que recuperar algo de control. Ya no podía ser la víctima pasiva de las mentiras de Samuel. Finalmente, cuando el sol comenzó a caer y la oscuridad se adueñó del cielo, Norma tomó una decisión. Cerró los ojos por un momento, inhalando profundamente, tratando de calmar el dolor que aún ardía en su pecho. Había llegado el momento de dejar de lado la ingenuidad. Se prometió a sí misma que, pase lo que pase, no dejaría que esta traición la definiera. El mensaje lo había cambiado todo, pero ahora, Norma sabía que tenía que enfrentarse no solo a Samuel, sino también a sí misma. El camino hacia la verdad y la sanación sería largo y doloroso, pero algo dentro de ella, esa chispa de fortaleza que se negaba a extinguirse, le dio el valor para seguir adelante. Y aunque su corazón aún sangraba, sabía que ya no podía mirar hacia atrás. El encuentro. El sol ya había comenzado a esconderse detrás de los edificios, y Norma sintió que su día entero había transcurrido en una especie de neblina densa y opresiva. Las palabras que había leído en el teléfono seguían grabadas en su mente, repitiéndose como un eco implacable: cuídate a ti y al bebé. Cada vez que las recordaba, sentía una puñalada directa al corazón. Su respiración se volvía pesada, y las preguntas que la atormentaban no cesaban. ¿Cómo había sido capaz de hacerlo? ¿Cómo había podido Samuel construir otra vida sin que ella lo notara? La rabia y la tristeza luchaban dentro de su pecho, como dos bestias enfrentadas. Norma sabía que no podía seguir así. Había llegado el momento de enfrentarlo. Pero más allá de Samuel, había alguien más. Ella. La mujer detrás de esas palabras. La amante que, no solo le había robado a su esposo, sino que estaba creando una familia con él, una familia que ella siempre había deseado. Tenía que conocerla, tenía que entender por qué. Tal vez estaba loca por querer hacerlo, pero algo en su interior le decía que, solo enfrentando a esa mujer, podría comenzar a sanar. Decidida a obtener respuestas, Norma se preparó para lo que sería una de las confrontaciones más difíciles de su vida. No sabía lo que encontraría, ni siquiera estaba segura de qué decir, pero sabía que la verdad estaba ahí, al alcance de su mano, esperando para ser descubierta. Una verdad dolorosa, pero necesaria. No podía seguir viviendo en la sombra de esa mentira. Después de algunas investigaciones discretas y observaciones minuciosas, Norma descubrió que la amante de Samuel trabajaba en una cafetería cercana. El lugar estaba a solo unas calles de su hogar, como si la traición hubiera estado acechándola siempre, a plena vista. Cuando llegó a la cafetería, su corazón latía desbocado. No podía controlar los nervios que la sacudían, pero sabía que tenía que seguir adelante. La campanilla de la puerta sonó cuando Norma entró, y el aroma a café recién hecho llenaba el aire. Al fondo, detrás del mostrador, una mujer de cabello oscuro y ojos profundos sonreía tímidamente mientras atendía a los clientes.
Norma la reconoció de inmediato. Ana. Su estómago se revolvió al verla. Ella era la razón de su dolor, la persona que había cambiado su vida para siempre. Pero al mismo tiempo, la mujer que tenía frente a ella no parecía una amenaza. Era joven, mucho más joven que Norma, y su expresión, aunque amable, no reflejaba la arrogancia que Norma había imaginado. Durante unos minutos que parecieron eternos, Norma observó en silencio. Se preguntaba qué había encontrado Samuel en esa mujer. ¿Era más atractiva, más dulce, más comprensiva? ¿Qué le había ofrecido que ella, después de años de matrimonio, ya no podía dar? Las dudas seguían perforando su mente, pero ahora estaba más decidida que nunca a obtener respuestas. ¿Te puedo ayudar con algo?, preguntó Ana, sin sospechar lo que estaba a punto de suceder. Norma sintió que su corazón se aceleraba aún más. No había vuelta atrás. Sus manos temblaban mientras se acercaba lentamente al mostrador, sin apartar la mirada de aquella mujer que había destrozado su mundo. El aire se tornaba cada vez más pesado, casi irrespirable, y cuando finalmente estuvo frente a Ana, las palabras que había ensayado en su mente se desvanecieron. Sí, respondió con voz baja, tratando de controlar sus emociones. Tú eres Ana, ¿verdad? Ana sonrió levemente, sin sospechar nada. No sabía que la mujer frente a ella era la esposa del hombre con el que había estado construyendo una vida secreta. Norma observó cómo la joven asentía, y en ese momento, la verdad se desbordó. Soy Norma, dijo, tratando de mantener la calma, aunque sentía que su mundo se derrumbaba. La esposa de Samuel. Ana palideció al instante. Sus ojos se abrieron en shock, y la taza que sostenía tembló ligeramente en sus manos. El ambiente en la cafetería cambió de inmediato, como si todos los sonidos se hubieran apagado y el peso de lo no dicho llenara cada rincón del lugar. Ana no intentó negar nada, su rostro lo decía todo. Ella sabía quién era Norma, sabía que su relación con Samuel estaba construida sobre una traición. No sé qué decir, balbuceó Ana, sus palabras saliendo en medio de una mezcla de vergüenza y miedo. Norma apretó los puños, luchando por no estallar en lágrimas. Cada parte de ella quería gritar, exigirle explicaciones, pero había algo en los ojos de Ana que la desarmó. La joven no parecía la villana que Norma había imaginado. No era una mujer cruel o arrogante, parecía rota también, atrapada en una situación que tal vez no podía controlar. Norma respiró hondo, tratando de calmar el torbellino de emociones que la envolvía. ¿Por qué?, preguntó finalmente Norma, su voz quebrándose. ¿Por qué tú? ¿Por qué ahora? Ana bajó la mirada, incapaz de enfrentar la intensidad de los ojos de Norma. El dolor en la voz de la esposa traicionada era insoportable. Ana intentó hablar, pero las palabras parecían atascadas en su garganta. No había excusas, no había justificación que pudiera aliviar el sufrimiento que había causado. Yo no sabía que iba a llegar tan lejos, admitió Ana con la voz temblorosa. Al principio, era solo una conexión, algo pasajero. Pero cuando me enteré de que estaba embarazada, ya no pude retroceder. Embarazada. Esa palabra golpeó a Norma como una bofetada. Sabía que era cierto, pero escucharlo de los labios de Ana lo hacía más real, más doloroso. Una parte de Norma se sintió completamente devastada, incapaz de comprender cómo la vida que ella había soñado con Samuel estaba siendo vivida por otra. Ese hijo que nunca fue suyo, ahora crecería entre ellos, como una sombra constante de la traición. Siempre quisimos tener un hijo, dijo Norma, casi en un susurro, mientras las lágrimas se agolpaban en sus ojos. Siempre lo intentamos, pero nunca sucedió. Y ahora, tú lo tienes todo. Tienes lo que yo nunca pude darle. Ana la miró con lágrimas en los ojos, sintiendo el peso del daño que había causado. En ese momento, ambas mujeres, a pesar de estar en lados opuestos de una misma traición, se vieron atrapadas en una realidad de dolor. Las promesas rotas, los sueños perdidos y el peso de un futuro que ninguna de ellas había anticipado. Norma, con el corazón hecho añicos, se dio cuenta de que enfrentarse a Ana no le había dado las respuestas que esperaba. No había alivio en esta confrontación, solo más dolor. Sin embargo, en ese mismo dolor, comenzó a nacer algo nuevo dentro de ella, la comprensión de que,
aunque la traición la había desgarrado, no la definiría para siempre. No sería prisionera de esta traición. Miró a Ana una última vez, y sin decir nada más, se dio la vuelta y salió de la cafetería. Las lágrimas brotaban sin control, pero mientras caminaba por las calles oscuras de la ciudad, Norma sintió, por primera vez en mucho tiempo, que había dado un paso hacia adelante. El primer paso hacia su propia liberación. Había enfrentado la verdad, y aunque la herida estaba lejos de sanar, había algo en su interior que comenzaba a cambiar. Norma no estaba rota. Había sido traicionada, sí, pero a partir de ese momento, su sanación y autodescubrimiento se convertirían en su nuevo camino. El conflicto interno. Norma cerró la puerta de su casa detrás de ella y se quedó en silencio, apoyada contra la fría madera. Su respiración era irregular, su cuerpo temblaba levemente mientras las emociones de la confrontación aún la sacudían. Se sentía exhausta, como si el peso del mundo entero se hubiera posado sobre sus hombros. El encuentro con Ana no había sido lo que esperaba. No había sido el alivio que necesitaba ni el cierre que anhelaba. Había sido una herida más, un recordatorio de lo profunda que era la traición de Samuel. Caminó hacia la sala, donde el eco de su propia soledad la golpeó con fuerza. Cada rincón de la casa le recordaba a Samuel, a los momentos compartidos, las risas, las promesas. Todo se sentía tan distante ahora, casi irreal. Era como si la vida que había construido con él fuera una ilusión que se desvanecía poco a poco ante sus ojos. Norma se desplomó en el sofá, abrazándose a sí misma como si intentara contener los pedazos rotos de su corazón. Su mente era un caos. Las preguntas, las dudas y el dolor la consumían, pero entre todo eso, había una sensación aún más profunda. La traición no solo venía de Samuel, sino de ella misma. ¿Cómo no lo había visto antes? ¿Cómo había permitido que su vida se convirtiera en una mentira sin darse cuenta? ¿Cómo llegué aquí? Susurró para sí misma, sintiendo que su mundo entero se desmoronaba. Los recuerdos de su relación con Samuel comenzaron a desfilar en su mente. Al principio, todo había sido perfecto. Él era su apoyo, su compañero, el hombre que prometió amarla para siempre. Juntos habían imaginado un futuro brillante, uno lleno de sueños y metas compartidas. Pero ahora, al mirar hacia atrás, Norma se dio cuenta de algo devastador. Había señales que ignoró. Momentos en los que su intuición había intentado advertirle que algo no estaba bien, pero ella, cegada por el amor, había elegido mirar hacia otro lado. La primera vez que Samuel llegó tarde sin una buena razón. El primer mensaje extraño que había visto en su teléfono. Las noches en las que, aunque estaban juntos, él parecía estar en otro lugar. Había justificado cada una de esas señales, convencida de que el amor lo explicaba todo, de que la confianza debía ser la base de su relación. Pero ahora, ese mismo amor y confianza parecían una broma cruel, una trampa en la que había caído sin darse cuenta. Norma se levantó lentamente y caminó hacia el espejo de la sala. Se miró a sí misma con ojos diferentes. La mujer que lo observaba desde el otro lado ya no era la misma que había sido hace unos meses. Había una tristeza profunda en sus ojos, una sombra que antes no estaba ahí. ¿Quién era ahora? Había pasado tanto tiempo construyendo su vida en torno a Samuel, apoyándose en él, que ahora que su mundo se había derrumbado, no sabía quién era sin él. Me he perdido, dijo en voz baja, como si finalmente admitiera la verdad que había estado evitando. Había perdido a Samuel, pero lo más doloroso era que también se había perdido a sí misma en el proceso. El conflicto interno que sentía era devastador. Parte de ella aún amaba a Samuel, lo anhelaba, lo extrañaba. Era el hombre con el que había compartido su vida, el hombre con el que había planeado envejecer. Pero la otra parte, la parte que comenzaba a despertar, sabía que él la había traicionado de la peor manera posible. Había roto su confianza, había destrozado sus sueños, y había creado una vida con otra mujer. Norma sabía que seguir amándolo la destruiría, pero ¿cómo dejar de amar a alguien con quien había compartido tanto? La rabia y el dolor se mezclaban en su pecho, creando una tormenta que no podía controlar. Un minuto sentía que podía gritar de ira, destrozar todo a su alrededor, y al siguiente, se sentía completamente vacía, como si la tristeza la hubiera drenado de toda energía.
Era un campo de batalla emocional, donde cada pensamiento era una daga que la hería más. Mientras la noche avanzaba, Norma caminaba de un lado a otro por la sala, como si el movimiento pudiera ayudarla a calmar el caos dentro de ella. Sabía que no podía quedarse atrapada en este dolor para siempre. Había enfrentado a Ana, y aunque no había encontrado las respuestas que esperaba, había dado un paso hacia adelante. Ahora, tenía que enfrentarse a algo aún más difícil, a sí misma. Las palabras de Ana resonaban en su mente, no sabía que llegaría tan lejos. No sabía que él te lastimaría de esta manera. Aunque esas palabras no la consolaban, Norma no pudo evitar sentir algo inesperado, compasión. Ana no parecía una mujer maliciosa, sino alguien más atrapada en el caos emocional que Samuel había creado. En medio de todo ese dolor, Norma se dio cuenta de que odiar a Ana no la ayudaría a sanar. La verdadera fuente de su dolor no era ella, sino la persona que había traicionado su confianza de manera más profunda, Samuel. Y, sin embargo, enfrentarlo directamente era algo que Norma no sabía si podía soportar. Había pasado toda su vida apoyándose en él, confiando en que siempre estarían juntos, y ahora la idea de enfrentarlo y escuchar sus explicaciones, sus disculpas, o peor, su indiferencia, la aterraba. ¿Cómo podría escuchar las palabras de alguien que había destrozado todo lo que habían construido juntos? El conflicto interno seguía creciendo. Por un lado, Norma sentía la necesidad de confrontarlo, de gritarle, de hacerle sentir el dolor que le había causado. Pero por otro, sabía que esa confrontación no le devolvería lo que había perdido. No le devolvería el tiempo, el amor o la confianza que había puesto en él. La sanación no vendría de una pelea, sino de algo más profundo, algo que tendría que encontrar dentro de sí misma. Se sentó en el sofá una vez más, abrazando sus propias piernas mientras las lágrimas fluían sin control. El dolor era insoportable, pero también liberador. Era como si, a través de cada lágrima, estuviera soltando una parte de la vida que había tenido con Samuel, una parte de los sueños que nunca serían. Era el primer paso hacia la sanación. No había forma de escapar del dolor, solo podía atravesarlo. Cerró los ojos, respirando profundamente. Tenía que reconstruirse, pero no sabía por dónde empezar. Todo lo que había sido hasta ese momento estaba relacionado con su matrimonio, con la vida que había creado junto a Samuel. Ahora, tenía que descubrir quién era sin él, quién quería ser, pero, sobre todo, cómo sanar. La noche avanzaba lentamente, y Norma, en medio de su dolor, comenzó a darse cuenta de algo importante. La verdadera traición no era la infidelidad de Samuel, sino su propia traición hacia sí misma. Había ignorado su intuición, había dejado de lado sus propios deseos y necesidades por mantener una relación que, en el fondo, sabía que estaba rota desde hacía tiempo. Había traicionado su propio valor al quedarse en una relación que no la hacía feliz. Con esta revelación, algo dentro de ella comenzó a cambiar. La sanación no vendría de Samuel ni de una confrontación con Ana. La sanación debía empezar desde dentro, desde el autodescubrimiento, desde el reconocimiento de que ella merecía algo mejor. Merecía amarse a sí misma de nuevo, confiar en sus propios instintos y, sobre todo, darse la oportunidad de reconstruir su vida sin depender de nadie más. El conflicto interno no desaparecería de la noche a la mañana, pero ahora Norma tenía una nueva fuerza. Una fuerza que no provenía de la venganza ni del odio, sino de la promesa de empezar a sanar. Y aunque el camino sería largo y difícil, sabía que estaba dando los primeros pasos hacia su verdadera liberación. La confesión inesperada. El sonido del timbre resonó por toda la casa, arrancando a Norma de su ensimismamiento. Eran casi las 9 de la noche, y no esperaba a nadie. Con el corazón acelerado, se levantó lentamente del sofá. Una sensación de incomodidad se deslizó por su espalda. Durante los últimos días, había tratado de mantenerse alejada de Samuel, evitando cualquier confrontación directa, evitando la tormenta que sabía que se avecinaba. Pero algo en el timbre insistente de la puerta le dijo que su refugio temporal estaba por desmoronarse. Abrió la puerta, y allí estaba él. Samuel. De pie, con la mirada cansada, los ojos apagados, pero su presencia aún imponente. Era como si el aire en la habitación hubiera cambiado con su sola aparición. Norma sintió una punzada en el pecho al verlo.
Este era el hombre que había amado, el hombre en el que había confiado. Pero también era el hombre que había destrozado su vida con una traición que la perseguía en cada momento del día. Norma, dijo él con voz temblorosa, necesitamos hablar. La primera reacción de Norma fue cerrarle la puerta en la cara. No quería escucharlo, no estaba lista para escuchar sus explicaciones, sus disculpas vacías. Pero una parte de ella, la parte que aún buscaba respuestas, la detuvo. Respiró profundamente, sintiendo el dolor arremolinarse en su interior, y finalmente dio un paso atrás, permitiéndole entrar. Samuel cruzó el umbral con pasos vacilantes, como si supiera que su presencia ya no era bienvenida. La casa que alguna vez habían compartido juntos ahora parecía extraña y fría. Se quedó de pie en la sala, sin saber dónde colocar las manos ni cómo empezar. Norma, por su parte, no le ofreció asiento. Lo observó desde la distancia, intentando mantener una fachada de indiferencia, pero su corazón palpitaba con fuerza. Las emociones se arremolinaban dentro de ella, listas para desbordarse en cualquier momento. «Dime qué quieres», dijo Norma, su voz más fuerte de lo que esperaba. No quería que él viera cuánto estaba sufriendo. Samuel pasó una mano por su cabello, visiblemente nervioso. Era raro verlo así, tan frágil, tan desconcertado. Durante años, él había sido el fuerte, el que siempre tenía respuestas, el que mantenía el control. Pero ahora, parecía que todo se le escapaba de las manos. «Lo siento», fue lo primero que dijo, casi en un susurro. «Norma, lo siento tanto». Esa palabra, lo siento, se sintió vacía en el aire, como un eco inútil. Norma había imaginado ese momento tantas veces, había pensado en lo que sentiría si él se disculpaba. Pero ahora, enfrentada a la realidad, no sintió alivio. No sintió consuelo. Solo sintió más dolor, como si las disculpas solo fueran un recordatorio de todo lo que había perdido. «¿Eso es todo lo que tienes para decir?», respondió Norma, con la voz entrecortada. «¿Después de todo lo que has hecho, solo vienes a decirme que lo sientes?». Samuel apretó los labios y asintió, pero luego negó con la cabeza, como si se estuviera contradiciendo a sí mismo. Había algo más, Norma lo veía en sus ojos. Algo que él aún no había dicho. La tensión entre ellos crecía con cada segundo de silencio, y Norma sintió una mezcla de miedo y anticipación. Sabía que no estaba preparada para lo que venía. «¿Hay algo más?», empezó a decir Samuel, sin poder mirarla directamente a los ojos. «Algo que debes saber». Norma cruzó los brazos frente a su pecho, sintiendo una barrera emocional crecer entre ellos. Era difícil mantenerse de pie frente a él. La parte de su corazón que aún no amaba luchaba contra la realidad de su traición. Pero el dolor y la rabia se alzaban, como un escudo protector. Sabía que la confesión que estaba a punto de escuchar podría destruirla por completo, pero también sabía que necesitaba escucharla. Necesitaba entender por qué su vida había cambiado de esta manera tan brutal. «Ana», comenzó Samuel, con la voz cargada de una emoción contenida. «Ana no es solo mi amante». Las palabras salieron de su boca con dificultad, como si le pesaran más de lo que podía soportar. Norma sintió que su estómago se retorcía con solo escuchar el nombre de Ana nuevamente. Esa mujer ya no era solo una sombra, un fantasma detrás de su dolor. Ana ahora era el centro de su vida destrozada, la razón por la que su mundo había colapsado. Pero Norma sabía que había más, que lo que Samuel estaba a punto de decir cambiaría su percepción de todo. «¿Qué quieres decir?», preguntó Norma, su voz apenas un murmullo, pero lo suficientemente fuerte como para cortar el aire. Samuel tragó saliva y, finalmente, la miró a los ojos. Los suyos estaban llenos de culpa, pero también de miedo. En ese momento, Norma supo que lo que iba a escuchar sería aún más devastador de lo que había imaginado. «El hijo», dijo Samuel, su voz quebrándose. «El hijo que está esperando no es mío». El silencio en la habitación se volvió ensordecedor. Norma lo miró, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Las palabras no tenían sentido. El hijo que nunca fue suyo, ahora tampoco era de Samuel. El suelo parecía desmoronarse bajo sus pies, mientras intentaba comprender las implicaciones de esa confesión. ¿Qué estás diciendo?»,
Preguntó finalmente Norma, su mente luchando por encontrar alguna lógica en lo que él acababa de decir. Ana, Samuel suspiró, pasando una mano por su rostro como si estuviera agotado, como si el peso de la verdad lo estuviera aplastando. Ana estaba conmigo, sí. Pero antes de mí, ya estaba viendo a alguien más. No sabía que estaba embarazada hasta hace poco, hasta que ella misma me lo confesó. No es mío, Norma. Todo este tiempo, he estado viviendo en una mentira también. El impacto de sus palabras fue devastador. Norma había vivido semanas creyendo que Samuel había creado una vida con otra mujer, que él sería padre de un hijo que ella nunca podría darle. Ese pensamiento la había destruido, había sido el centro de su dolor. Pero ahora, con esta nueva confesión, todo cambió. El aire en la habitación se volvió pesado, opresivo. Norma sintió como su corazón latía en sus oídos, su mente luchando por comprender lo que Samuel acababa de decirle. El hijo que había imaginado en brazos de Samuel y Ana, el hijo que había sido la fuente de su mayor dolor, no era de él. Todo ese sufrimiento, todo ese odio que había sentido, de repente se sentía vacío. ¿Qué significaba esto para ella? ¿Qué significaba para la vida que había perdido? Entonces, todo este tiempo, Norma murmuró, sin saber qué más decir, ¿has estado mintiendo? ¿Ambos han estado mintiendo? Samuel asintió, su rostro tenso por la culpa y la vergüenza. El hombre que había sido su pilar, su compañero, ahora estaba completamente derrotado. Y aunque su confesión debería haber traído algo de consuelo a Norma, no fue así. El dolor seguía ahí, pero era diferente. Era más profundo, más complejo. Porque ahora no solo tenía que enfrentar la traición de Samuel, sino también la de sí misma. Había dejado que esta mentira definiera su vida, que el dolor de una verdad distorsionada la destruyera. Norma, Samuel intentó acercarse, pero ella levantó una mano, deteniéndolo en seco. No, no me toques, dijo ella, con la voz quebrada. No puedo soportar que sigas aquí, en esta casa, en mi vida. Has destrozado todo lo que éramos, y aunque esa mentira no es tuya, la verdad es que tú elegiste mentirme todos estos años. Tú elegiste traicionarme. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras hablaba. Había tantas capas de dolor, de traición, de arrepentimiento. Norma no sabía cómo podía seguir adelante, pero sabía que no podía hacerlo con él. Samuel se quedó quieto, viéndola llorar, y por primera vez en mucho tiempo, pareció entender la magnitud de lo que había hecho. No había palabras que pudieran reparar lo que se había roto entre ellos. Había dejado de ser el hombre que ella amaba, y ahora solo era un recuerdo doloroso. Norma, sintiendo que finalmente se liberaba de la carga que había llevado durante tanto tiempo, lo miró una última vez. «Lárgate, Samuel», susurró, su voz cargada de una tristeza infinita. «Lárgate de mi vida». Y con esas palabras, Norma supo que estaba comenzando su verdadero viaje de sanación. La decisión de quedarse o irse. El silencio en la casa era absoluto, roto solo por el leve zumbido del reloj en la pared. Norma se quedó de pie frente a la puerta, observando cómo Samuel salía por última vez. Había imaginado este momento muchas veces, la posibilidad de cerrar ese capítulo tan doloroso, de sacarlo de su vida. Pero ahora que finalmente lo había hecho, no sentía el alivio inmediato que había esperado. Cerró la puerta con un movimiento lento, como si aún estuviera procesando lo que acababa de suceder. Sus manos temblaban ligeramente, y una parte de ella quería romperse, colapsar en el suelo y dejarse llevar por el llanto. Pero no lo hizo. No podía permitirse ese lujo todavía. Sabía que, aunque Samuel se hubiera ido físicamente, el dolor y la confusión que él había dejado aún estaban profundamente incrustados en su interior. Norma caminó hasta el salón, donde todo seguía exactamente como lo había dejado antes de que él llegara. La sala de estar, con sus muebles tan familiares, de repente le parecía extraña. Cada rincón de esa casa ahora estaba impregnado de recuerdos, recuerdos que alguna vez habían sido dulces, pero que ahora dolían. El sofá donde se sentaban juntos, la mesa en la que compartían cenas, las fotos que adornaban las paredes, todo parecía gritar traición. Se dejó caer pesadamente en el sofá, sintiendo como el agotamiento la abrumaba.
Había pasado tanto tiempo desde que se sentía en paz, y ahora parecía que esa paz estaba más lejos que nunca. ¿Qué debía hacer ahora? La pregunta rebotaba en su cabeza, incesante, como una tormenta que no podía detener. Norma sabía que había llegado al punto decisivo. Este era el momento en el que tenía que tomar una decisión. Quedarse en esa casa, en esa vida que ahora se sentía vacía, o irse y comenzar de nuevo. Pero, ¿cómo podía empezar de nuevo? El miedo de enfrentarse a lo desconocido la paralizaba. Durante años, su vida había girado en torno a Samuel, sus sueños, sus proyectos, su futuro juntos. Y ahora, todo eso había desaparecido en un abrir y cerrar de ojos. Las emociones se arremolinaban en su interior, intensas y abrumadoras. El dolor de la traición seguía siendo punzante, como una herida abierta que no dejaba de sangrar. ¿Cómo podría seguir adelante cuando todo en su vida había sido una mentira? Samuel no solo la había engañado físicamente, sino emocionalmente, jugando con sus esperanzas, con su confianza. Norma se sentía rota, pero también llena de rabia. Rabia contra Samuel por lo que había hecho, pero también rabia contra ella misma por haberlo permitido. Había ignorado las señales, había preferido no ver la verdad por miedo a enfrentarse a lo que realmente estaba pasando. Y ahora, estaba pagando el precio de esa negación. Su vida estaba en ruinas, y ella tenía que recoger los pedazos. Se levantó del sofá de un salto, impulsada por una oleada de energía nerviosa. Caminó por la casa, tocando las paredes, los muebles, todo lo que una vez había compartido con Samuel. En cada paso, sentía que el peso del pasado la aplastaba. Era imposible quedarse allí. La casa ya no era un hogar, era una cárcel de recuerdos dolorosos. «Tengo que irme», murmuró para sí misma, susurrando las palabras en la penumbra de la sala. Pero, mientras lo decía, una sensación de vacío la invadió. ¿A dónde iría? ¿Qué sería de su vida sin Samuel? Aunque el amor que había sentido por él se había marchitado, su presencia aún había sido parte de su día a día. La idea de empezar de cero, sin nada ni nadie en quien apoyarse, la aterraba. Pero también sabía que quedarse en ese lugar solo la consumiría más. Las lágrimas empezaron a caer, silenciosas al principio, pero luego fueron creciendo en intensidad hasta convertirse en un llanto desgarrador. No solo estaba llorando por la traición de Samuel, sino por todo lo que había perdido. Lloraba por la mujer que había sido antes de conocerlo, por la vida que había imaginado junto a él, por todos los sueños que ahora estaban rotos. Se sentía traicionada por el hombre que había sido su mundo, pero también por la vida que le había mentido. Horas más tarde, cuando el llanto se había agotado y solo quedaba el eco del dolor, Norma se levantó lentamente. Había tomado una decisión. Se quedaría o se iría, pero lo haría bajo sus propios términos. No sería Samuel ni su traición quien dictara su vida. Sería ella, por primera vez en mucho tiempo, quien decidiría su destino. Norma subió las escaleras hasta el dormitorio principal. El lugar donde tantas veces había compartido la cama con Samuel, ahora se sentía frío, distante. Abrió el armario y miró sus pertenencias, aquellas que había acumulado durante años de vida en común. Ropa, zapatos, recuerdos de viajes, todo le parecía insignificante ahora. Nada de eso representaba quién era en ese momento. Su decisión no sería fácil, y sabía que aún tenía un largo camino por delante. No podía simplemente apagar el amor, la confianza, o el dolor que aún sentía. Pero, al menos ahora tenía una dirección, una visión clara de lo que necesitaba, liberarse de todo lo que la ataba al pasado. Sabía que quedarse significaría seguir enredada en las sombras de lo que una vez fue su vida con Samuel. Pero irse le ofrecería la oportunidad de encontrar algo nuevo, algo diferente, aunque no supiera qué. Esa noche, Norma hizo algo simbólico. Tomó las fotografías de ella y Samuel, las que adornaban la habitación y la sala, y comenzó a quitarlas una por una. Cada foto que bajaba de las paredes era una pequeña victoria, un pequeño paso hacia la liberación. Las miró por última vez, reconociendo el dolor que sentía, pero también sabiendo que ya no pertenecía a esos recuerdos. Era el comienzo de algo nuevo, algo que no sabía cómo sería, pero estaba decidida a descubrirlo. Horas más tarde, se quedó sentada en la cama,
rodeada de las fotos que había quitado, sintiendo una mezcla de tristeza y esperanza. Aún no sabía si se quedaría en esa casa o si lo dejaría todo atrás, pero lo que sí sabía era que, cualquiera que fuera su decisión, sería para reconstruirse a sí misma, para sanar y encontrarse de nuevo. Esa noche, antes de dormir, Norma miró su reflejo en el espejo y vio a una mujer que, aunque herida, aún tenía fuerzas para seguir adelante. Sabía que la decisión de quedarse o irse no era solo física, era emocional. Debía elegir si quedarse atrapada en el dolor de la traición o dejarlo ir y empezar a sanar, aunque eso significara perder todo lo que había conocido hasta ahora. Y aunque el miedo seguía presente, por primera vez en mucho tiempo, Norma sintió una chispa de esperanza. La vida, con todas sus traiciones y dolores, le estaba ofreciendo una oportunidad para renacer. Y aunque aún no sabía si la tomaría, lo que sí sabía era que tenía el poder de decidir. El poder de elegir su propio camino. Al final, la decisión no era solo sobre quedarse o irse de la casa. Era sobre quedarse o irse de la vida que había construido con Samuel. Y, por primera vez, se permitió creer que, tal vez, irse era lo mejor. El encuentro con la amante. Norma nunca imaginó que la vida la llevaría hasta ese momento. Había ensayado en su mente miles de veces cómo sería el encuentro con la otra mujer, esa figura borrosa que se había interpuesto en su matrimonio, destruyendo todo lo que ella creía invulnerable. Sin embargo, ninguna de esas fantasías la había preparado para lo que estaba a punto de suceder. La cafetería estaba tranquila aquella mañana, como si el mundo se empeñara en contrastar la tormenta emocional que azotaba el corazón de Norma. El aroma del café recién molido flotaba en el aire, pero nada podía calmar la angustia que latía en su pecho. A través del gran ventanal, la ciudad seguía con su rutina diaria, indiferente al drama que estaba a punto de desarrollarse en una de sus esquinas. Norma se encontraba sentada en una mesa cerca de la ventana, observando su reflejo en el cristal. Parecía más serena de lo que se sentía, aunque en su interior todo era un caos. Llevaba semanas planeando este encuentro. Había tenido la oportunidad de marcharse, de no involucrarse más en el desastre que era su matrimonio, pero una parte de ella necesitaba respuestas. Necesitaba mirarla a los ojos, entender por qué lo había hecho, por qué había destrozado su vida. El dolor que había sentido desde la confesión de Samuel se había vuelto insoportable. Su mundo, que una vez fue firme y estable, se había convertido en un campo de escombros, y ella no podía simplemente caminar entre las ruinas sin buscar algo que explicara el porqué. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? La voz de su amiga Carla resonaba en su mente. Había intentado disuadirla del encuentro, pero Norma estaba decidida. Sentía que este momento sería un punto de inflexión, una forma de enfrentar la verdad. Norma miró el reloj. El tiempo parecía avanzar a un ritmo extraño, cada minuto era más lento que el anterior. Y entonces, justo cuando estaba considerando que tal vez la mujer no aparecería, la puerta de la cafetería se abrió. Allí estaba ella. Lucía, la amante de su esposo. Norma la reconoció al instante, aunque nunca la había visto en persona antes. La imagen que había creado en su mente no le hacía justicia. Lucía era más joven de lo que esperaba, pero no tan espectacular como había temido. Era una mujer común, con un abrigo gris y el pelo recogido en un moño casual. Si la hubiera visto en la calle, jamás habría pensado que esta era la persona que había roto su matrimonio en pedazos. Sus ojos se encontraron de inmediato, y por un segundo el tiempo se detuvo. Lucía parecía nerviosa, pero caminó con pasos decididos hacia la mesa donde Norma la esperaba. Se sentó frente a ella, y durante unos segundos, el silencio entre ambas fue absoluto, cargado de una tensión que ninguna de las dos sabía cómo manejar. «Hola», dijo Lucía, rompiendo el hielo. Norma la miró sin responder de inmediato. Había tantas cosas que quería decirle, tantas emociones acumuladas que luchaban por salir al mismo tiempo. Pero las palabras no llegaban. En su lugar, solo podía observar a la mujer que había sido su sombra durante tantos meses, que había robado lo que más le importaba. «Hola», respondió finalmente Norma, con una voz más firme de lo que esperaba. Sentía una mezcla de emociones irreconocibles. Lucía la miraba directamente, y lo primero que Norma notó fue la expresión de arrepentimiento en sus ojos. Por un segundo, eso la desarmó.
No era la mujer fría y calculadora que había imaginado, sino alguien que, de alguna manera, parecía estar tan rota como ella. Gracias por aceptar verme, comenzó Lucía, sus manos temblaban ligeramente mientras jugueteaba con su taza. Norma podía ver la culpa pintada en cada uno de sus gestos. Sé que esto no tiene ningún sentido para ti, pero no soy la persona que crees. Norma se estremeció al escuchar esas palabras. Las excusas, los intentos de suavizar lo que había sucedido, de racionalizar lo imperdonable, eran casi insoportables. ¿Qué más podía decirle? Samuel ya le había confesado todo. Sabía que la relación había comenzado meses atrás, que se habían conocido en una fiesta de trabajo, y que, para Samuel, había sido un escape de lo que él describió como el desgaste del matrimonio. Pero Norma no iba a aceptar ese tipo de justificaciones. No estaba aquí para escuchar cómo alguien trataba de minimizar su dolor. ¿Por qué? La pregunta salió de sus labios antes de que pudiera contenerla. Era sencilla, pero contenía todo el peso de lo que había sentido durante tanto tiempo. ¿Por qué lo hiciste? Lucía tragó saliva, claramente incómoda, pero no evitó la mirada de Norma. Al principio no lo sabía, admitió Lucía, su voz apenas un susurro. No quería hacer daño a nadie, mucho menos a ti. Samuel y yo, fue todo muy rápido, pero no quiero poner excusas. Me equivoqué, lo sé. Y lo lamento más de lo que puedes imaginar. Pero, también tengo que decirte algo. Algo que él no te ha contado. El corazón de Norma comenzó a acelerarse. ¿Qué más podía haber? ¿No había sido suficiente con lo que ya sabía? El hijo, continuó Lucía, y Norma sintió como el mundo se detenía una vez más. Samuel no es el padre. Yo misma pensé que lo era, pero las pruebas. No es de él. Las palabras cayeron como una bomba. Norma parpadeó, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Todo lo que había creído, toda la razón de su ruptura, de su dolor, se esfumaba ante esa revelación. El hijo que tanto la había devastado, el que había creído que iba a unir para siempre a Samuel y Lucía, no era de él. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Norma con incredulidad. Su cuerpo entero se tensó, como si su mente no pudiera aceptar la información. No lo supe hasta hace poco. Me lo dijeron después de las pruebas. Lo siento tanto. Samuel no sabe que estoy aquí diciéndote esto, pero creí que era lo correcto. Él también piensa que el hijo es suyo, pero no lo es. Te mereces saber la verdad. El silencio que siguió fue abrumador. Norma sintió como el dolor, la ira y la confusión se apoderaban de ella de nuevo. Todo este tiempo, todo este sufrimiento, ¿había sido por una mentira? Pero, aunque esa revelación alivió una pequeña parte de su carga, el daño ya estaba hecho. El hecho de que Samuel no fuera el padre del hijo de Lucía no borraba el dolor de la traición, no revertía las noches en las que se había sentido devastada, creyendo que todo lo que amaba había sido destruido. Norma miró a Lucía, sin saber qué decir. Por un lado, sintió una pequeña chispa de alivio, pero por otro, el resentimiento no desaparecía. Aunque el hijo no fuera de Samuel, Lucía había estado con él, lo había tenido en sus brazos, había compartido momentos que nunca volverían. Eso no cambia lo que hiciste, dijo finalmente Norma, su voz tensa. No cambia lo que Samuel y tú hicieron. Lucía asintió, con lágrimas formándose en sus ojos. Lo sé. Y te lo lamento de verdad. Sé que no hay nada que pueda decir que repare lo que rompí. Solo quería que supieras la verdad. Norma se levantó, sintiendo como su corazón latía con fuerza, su pecho pesado por la marea de emociones que la inundaban. La sanación era un proceso largo, más largo de lo que jamás imaginó. Pero sabía que este encuentro era necesario, que escuchar la verdad, aunque dolorosa, era el primer paso hacia algo nuevo. Salió de la cafetería sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros, pero con una claridad que no había sentido en semanas. Aunque las cicatrices permanecerían, sabía que era el comienzo de algo más profundo, la posibilidad de cerrar un capítulo, de liberarse y empezar a sanar. El niño que nunca fue mío. La revelación había caído como un rayo en la vida de Norma. El hijo que había creído era de Samuel no lo era,
y el peso de esa verdad se sentía como una piedra atada a su corazón. Con cada paso que daba por las calles de la ciudad, sentía que el aire se le escapaba de los pulmones, dejándola en un estado de aturdimiento que apenas podía soportar. El niño que nunca fue suyo se había convertido en el símbolo de todo lo que había perdido. A medida que las horas se convertían en días, Norma se encontró atrapada en una vorágine de emociones. La ira, el dolor y la confusión se entrelazaban en su interior, una maraña que se negaba a deshacerse. ¿Cómo podía haber estado tan cerca de una vida que nunca sería suya? ¿Cómo podía haber deseado a un niño que no existía en la forma en que había creído? La imagen de Lucía con el niño seguía persiguiéndola. A pesar de que ese pequeño ser no llevaba la sangre de Samuel, su conexión con él representaba todo lo que había querido: la familia, el amor, la promesa de un futuro. La idea de ser madre, de cuidar y amar a un niño, la había llenado de esperanza, pero esa esperanza se había desvanecido como humo. El niño no era suyo, y nunca podría serlo. Mientras caminaba por el parque, el murmullo de los niños jugando la rodeaba, y cada risa sonaba como una campana de duelo en su corazón. ¿Por qué era tan doloroso ver la felicidad ajena? La vida continuaba para los demás, pero para Norma todo se sentía detenido en un limbo de incertidumbre. Se sentó en un banco, abrazándose a sí misma, tratando de encontrar un poco de consuelo en su propia compañía. El aire era fresco, pero el frío que sentía en su corazón era mucho más intenso. Las hojas caídas, doradas por el otoño, eran un recordatorio del ciclo de la vida, de cómo todo tenía un principio y un fin. Norma se sintió perdida, sin rumbo, como si no supiera quién era sin Samuel a su lado, sin la idea de un futuro que había imaginado. La soledad la envolvió como un manto pesado. No había escapatoria, no había forma de evitar los pensamientos que se arremolinaban en su mente. ¿Era una tonta por haber creído en un futuro con Samuel? ¿Era una idiota por haber querido construir una familia con él? Las preguntas eran punzantes, y Norma sabía que no podía escapar de ellas. Fue entonces cuando sintió un impulso. Sacó su teléfono y comenzó a escribir un mensaje. Necesito verte. Hay algo que quiero discutir. No sabía si Lucía querría volver a verse después de su primer encuentro, pero Norma sentía que debía hacerlo. Aún quedaban cosas por aclarar, y aunque el niño no fuera suyo, la existencia de ese pequeño ser seguía siendo un tema crucial en su vida. Cuando Lucía aceptó reunirse, Norma sintió una mezcla de alivio y temor. Se citó en un café cercano, un lugar que había elegido cuidadosamente. No quería más recuerdos de su vida con Samuel. Quería un lugar neutral, donde pudieran hablar sin las sombras de lo que había sido. Al llegar, Norma vio a Lucía sentada en una esquina. La joven lucía nerviosa, con una taza de café frente a ella, sus dedos tamborileando sobre la mesa. Norma se acercó, sintiendo como la adrenalina recorría su cuerpo. Ambas mujeres intercambiaron miradas antes de que Norma tomara asiento. «Gracias por venir», dijo Lucía, su voz temblorosa. «¿Por qué me dijiste que el niño no era de Samuel?» Norma no podía esperar más. La rabia y la confusión necesitaban salir. Lucía tomó un respiro profundo, como si buscara las palabras correctas en un mar de dudas. «Porque creo que mereces saber la verdad», comenzó, y Norma se sintió obligada a escuchar. «Cuando me enteré de que estaba embarazada, pensé que era de Samuel. En ese momento, era todo lo que quería. La ilusión de una familia, de algo real. Pero luego, después de que el niño nació, me di cuenta de que había cometido un error. Los análisis confirmaron que no era su padre». Las palabras de Lucía resonaban en el aire como una melodía agridulce. Aunque la noticia aliviaba una parte de la carga que Norma había estado llevando, también despertaba nuevas preguntas. ¿Qué significaba esto para ella? ¿Qué significaba esto para Lucía? La ira de Norma por la traición seguía presente, pero comenzaba a transformarse en compasión. «¿Cómo puedes estar tan tranquila?», preguntó Norma, sintiendo un torbellino de emociones en su interior. «¿No debería estar llena de remordimientos?» «No lo estoy», Lucía respondió con sinceridad. «Me siento perdida. El niño no es de Samuel, y no sé cómo explicarlo. Me duele pensar que he causado tanto daño. Nunca fue mi intención.
pero también sé que he tenido la oportunidad de reconstruir mi vida. Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Norma. En medio de la ira, sintió una chispa de comprensión hacia la joven. Ambas estaban atrapadas en una situación que había superado sus intenciones. Ambas eran víctimas de un sistema que había fallado, de hombres que habían hecho promesas y que, en última instancia, no habían cumplido. ¿Qué harás ahora?, preguntó Norma, sintiendo que el peso de la pregunta era inmenso. No lo sé. Quiero hacer lo correcto por el niño, pero no sé cómo. Lucía cerró los ojos, como si intentara contener el torrente de emociones. Me gustaría que pudiera conocer a su padre, que tuviera una figura paterna, pero al mismo tiempo no quiero forzarlo. No quiero que su vida esté llena de mentiras. La tristeza y el dolor de Lucía resonaron profundamente en Norma. Por un momento, ambas compartieron una conexión intensa, un reconocimiento mutuo del sufrimiento. Norma comprendió que su propio dolor estaba entrelazado con el de Lucía, y aunque no podía perdonar por completo, había un pequeño resquicio de compasión en su corazón. ¿Qué pasa si? Norma empezó a hablar, sintiendo como las palabras se acumulaban. ¿Qué pasa si en lugar de enfocarnos en lo que hemos perdido, intentamos construir algo nuevo, incluso si eso significa hacer un pacto por el bienestar del niño? Lucía la miró con sorpresa, los ojos ampliándose por la inesperada propuesta. No había imaginado que Norma estaría dispuesta a explorar la posibilidad de una relación, aunque fuera limitada, por el bien del niño. ¿Estás diciendo que deberíamos ser aliadas?, Lucía titubeó. Quizás. Tal vez sería lo mejor para el niño y para nosotras. Es cierto que no compartimos la misma historia, pero de alguna manera, estamos conectadas. Él no tiene que pagar por lo que hicieron sus padres. Tal vez podamos ayudarlo a crecer en un entorno que no esté lleno de rencor. El rostro de Lucía se iluminó con una mezcla de esperanza y temor. Norma podía ver que la idea de construir un puente en medio de la devastación era aterradora, pero también podía ser una forma de sanación para ambas. A medida que la conversación avanzaba, algo en el corazón de Norma comenzó a aflojarse. La tensión que había estado acumulando empezó a disolverse, y se dio cuenta de que el verdadero camino hacia la sanación no pasaba por aferrarse a su dolor, sino por aprender a soltarlo, incluso si eso significaba enfrentar a la mujer que una vez había considerado su enemiga. Cuando se despidieron, Norma sintió que, a pesar del tumulto emocional que había experimentado, había dado un paso hacia adelante. El niño que nunca fue suyo había desencadenado una serie de eventos que le estaban guiando hacia un camino de autodescubrimiento. Ya no sería solo la mujer traicionada, la esposa olvidada. Estaba comenzando a entender que, aunque las decisiones de Samuel y Lucía la habían llevado al borde del abismo, también le ofrecían la oportunidad de redefinir su vida. En la soledad de su hogar esa noche, Norma se sentó en el sofá, reflexionando sobre el encuentro. La idea de aliadas la intrigaba, y aunque no sabía que formaría esa relación en el futuro, sentía que la vida le estaba ofreciendo una nueva perspectiva. Un camino hacia la sanación. Quizás el niño que nunca fue suyo, en la realidad, la había guiado hacia un nuevo propósito: reconstruir su vida, abrazar su dolor y, al mismo tiempo, permitir que las heridas comenzaran a sanar. La reinvención personal. La vida de Norma había sido un torbellino desde que se enteró de la verdad. El dolor de la traición y la incertidumbre la habían dejado emocionalmente exhausta, pero había algo en ella que se estaba empezando a despertar. La reunión con Lucía, a pesar de las circunstancias, había encendido una chispa de esperanza. Había comenzado a comprender que no podía permitir que las decisiones de otros definieran su propia existencia. Era el momento de la reinvención. Con cada amanecer, Norma se enfrentaba a la realidad de que su vida había cambiado de manera irreversible. Las lágrimas que había llorado por las noches, el vacío que había sentido en su corazón, todo había sido parte de un proceso necesario. Había llegado el momento de soltar el peso de la traición, en su lugar, buscar el significado de su vida. Decidió que la primera etapa de su reinvención sería reconectar con ella misma. Había perdido tanto tiempo enfocándose en Samuel y la familia que había imaginado. La vida que había querido construir se había desmoronado, pero había algo liberador en la idea de poder construir una nueva. Comenzó a escribir un diario, dejando fluir sus pensamientos y emociones. Cada palabra se sentía como un paso hacia la sanación.
El ejercicio de la escritura se convirtió en su refugio. Norma encontró un espacio seguro donde podía ser honesta consigo misma. El dolor seguía allí, pero cada día que pasaba, cada página que llenaba, la ayudaba a ver su historia desde una nueva perspectiva. Comenzó a recordar sus sueños, aquellos que había relegado a un segundo plano. Deseaba viajar, explorar nuevas culturas y aprender de cada experiencia. Esa parte de ella había estado enterrada bajo el peso de la traición, pero ahora estaba resurgiendo, más fuerte que nunca. Con el tiempo, Norma decidió que también necesitaba cambiar su entorno. Desempolvó los viejos libros que había acumulado en su estantería, la mayoría de ellos sobre desarrollo personal y autoconocimiento. Cada página que leía parecía darle un nuevo sentido de dirección, como si cada autor estuviera hablándole directamente, animándola a seguir adelante. Se inscribió en un taller de escritura creativa, donde conoció a personas que compartían sus inquietudes y sueños. Las historias que se tejían en ese espacio eran un reflejo de su propia lucha, pero también de su fuerza. Norma comenzó a ver el arte de contar historias como un medio de expresión, una forma de dar voz a su dolor y su renacimiento. A través del taller, Norma se encontró con un grupo de mujeres extraordinarias. Cada una tenía su propia historia de traición, dolor y redescubrimiento. Se dieron apoyo mutuo, compartiendo risas y lágrimas. Norma sintió que no estaba sola en su lucha, y esa sensación de conexión era profundamente sanadora. Con cada sesión, se sentía más fuerte, más capaz de enfrentar lo que el futuro le deparaba. Pero la reinvención personal no se limitaba a la escritura. Norma comenzó a cuidar de su cuerpo de una manera que nunca había hecho antes. Se inscribió en clases de yoga, donde descubrió la paz en la respiración y la meditación. La práctica del yoga le permitió liberar las tensiones acumuladas, y con cada asana, dejaba ir el resentimiento y el dolor que había cargado tanto tiempo. Su cuerpo se volvía más ágil, pero más importante aún, su mente se sentía más clara. La transformación fue gradual, pero Norma podía sentirla. Los días nublados comenzaron a ser reemplazados por destellos de luz. La mirada que una vez había estado llena de tristeza y desesperación comenzó a brillar con un nuevo propósito. Cada vez que se miraba al espejo, en lugar de ver a la mujer traicionada, comenzaba a reconocer a la mujer que estaba emergiendo, una mujer fuerte y decidida a vivir su vida en sus propios términos. Una noche, mientras se sentaba en su balcón, mirando las estrellas, Norma sintió una profunda conexión con el universo. Era como si las estrellas estuvieran alineándose a su favor, como si le dijeran que había llegado el momento de soñar de nuevo. En ese instante, hizo una promesa a sí misma: no dejaría que el dolor del pasado definiera su futuro. Comenzó a trazar un plan. Había decidido que viajaría, exploraría lugares que siempre había querido conocer. Un nuevo mundo de posibilidades se abría ante ella, y la idea de perderse en nuevas culturas le llenaba de emoción. Norma también empezó a investigar sobre actividades que la hicieran sentir viva, clases de pintura, talleres de cocina internacional y hasta fotografía. El mundo era vasto y había tanto por descubrir. Un día, mientras exploraba una librería, encontró un libro titulado El poder de la reinvención. Sus ojos brillaron al leer el título. Comprendió que esa era la esencia de lo que necesitaba: un nuevo capítulo, una nueva historia que contar. Compró el libro y comenzó a leerlo con avidez. Cada página la inspiraba a seguir adelante. Con el tiempo, su vida empezó a transformarse. Norma comenzó a compartir sus escritos en redes sociales, creando un blog donde documentaba su viaje de autodescubrimiento. Las palabras que antes eran un reflejo de su dolor se convirtieron en un faro de luz para otros. Recibió mensajes de personas que también estaban atravesando momentos difíciles, y su historia resonó con ellos. El acto de compartir su experiencia le permitió ver su sufrimiento desde una nueva perspectiva, una oportunidad para ayudar a otros. Finalmente, Norma decidió que era hora de tomar una nueva dirección profesional. Se lanzó a la aventura de convertirse en coach de vida, guiando a otros en sus propios caminos de sanación. Su experiencia la había equipado con herramientas valiosas, y quería compartir ese conocimiento con quienes se sentían perdidos. La idea de ayudar a otros a encontrar su luz en medio de la oscuridad le daba una profunda satisfacción. Un día, mientras reflexionaba sobre su viaje, Norma se dio cuenta de que el niño que nunca fue suyo había sido un catalizador para su transformación.
Aunque el dolor de la traición nunca desapareció por completo, había aprendido a usarlo como combustible para su propia reinvención. Había descubierto la importancia de cuidar de sí misma y de perseguir sus propios sueños. Mientras observaba el atardecer, Norma sintió una oleada de gratitud. La vida, a pesar de sus giros inesperados, le había ofrecido la oportunidad de redescubrirse. La traición de Samuel y Lucía, en lugar de destruirla, había abierto un nuevo camino. Era un camino lleno de posibilidades, un camino donde podía ser ella misma y, finalmente, encontrar la paz. En ese momento, Norma se comprometió a vivir su vida plenamente, abrazando cada experiencia con amor y gratitud. La reinvención personal no era solo un objetivo, era un viaje continuo. Y, aunque no sabía qué le depararía el futuro, estaba lista para enfrentarlo con valentía y determinación. Norma había dejado de ser una mujer definida por el dolor, había emergido como una mujer de poder, lista para conquistar su destino. El renacimiento. El sonido del despertador resonó en la habitación, pero Norma no se sentía como la misma mujer que había despertado en ese mismo lugar meses atrás. Había recorrido un largo camino desde el momento en que su vida se había desmoronado por la traición de Samuel y Lucía. Cada lágrima que había derramado, cada desvelo en sus noches de insomnio, y cada página de su diario llenada con dolor y confusión la habían llevado a este instante. Era el momento de su renacimiento. Norma se levantó de la cama, sintiendo una energía renovada fluir por su cuerpo. El espejo ya no reflejaba la imagen de una mujer destrozada. En su lugar, había una mujer que había comenzado a encontrar su voz, su esencia, su propósito. Con un toque de orgullo, se observó mientras se preparaba para enfrentar el día. Cada movimiento se sentía como un ritual de empoderamiento, una celebración de lo que había superado. Después de su viaje a través de la traición y el dolor, había tomado decisiones valientes. Norma había dejado atrás su trabajo en la empresa familiar, donde siempre había sentido que no pertenecía. Ahora estaba en una nueva etapa de su vida, como coach de vida. La idea de ayudar a otros a sanar era su verdadera pasión, y sabía que estaba en el camino correcto. Sus sesiones de coaching no solo eran un trabajo, eran una extensión de su propia historia de superación. En el transcurso de las semanas, Norma había empezado a construir su propia práctica, recibiendo clientes que buscaban apoyo en sus propios viajes. A medida que escuchaba sus historias, el eco de su propio dolor se hacía presente, pero en lugar de sentirse abrumada, Norma se sentía agradecida. Cada historia de sufrimiento era un recordatorio de su propia fortaleza, de la transformación que había vivido. Había aprendido a convertir su dolor en empatía, y esa conexión la llenaba de energía. Un día, mientras trabajaba con una clienta, Elena, que había enfrentado una traición similar, Norma sintió una profunda resonancia en su corazón. El dolor de Elena se reflejaba en sus propios recuerdos, pero en lugar de ser un peso, se convirtió en una fuente de inspiración. «Tienes que permitirte sentir», le dijo a Elena, con la voz suave y llena de comprensión. «El dolor no es tu enemigo, es una parte del proceso. Pero también es la puerta a tu transformación». En ese momento, Norma comprendió que su propia sanación se había intensificado a través de su trabajo. Había encontrado su propósito y, al hacerlo, se había liberado de las cadenas de la traición. La vida comenzaba a cobrar un nuevo sentido, y su alma se sentía más viva que nunca. Mientras continuaba construyendo su práctica, Norma decidió que también quería compartir su viaje con un público más amplio. Se inscribió en un programa de oratoria, deseando contar su historia en conferencias y talleres. La idea de pararse frente a un grupo y compartir su experiencia la llenaba de nervios, pero también de emoción. Era su oportunidad de inspirar a otros, de mostrarles que la traición no tenía que ser el fin, sino el comienzo de algo nuevo. A medida que se preparaba para su primera charla, Norma sintió una mezcla de ansiedad y anticipación. Se sentó en su habitación, rodeada de notas y frases motivacionales, recordando los momentos oscuros que había vivido. Pensó en cómo, en medio de la tormenta, había encontrado su camino. Decidió que no solo hablaría de su dolor, sino que también compartiría los pasos que había tomado para sanarse y reinventarse. La autenticidad sería su mayor aliado. El día de su charla llegó, y Norma se encontró frente a un auditorio lleno de rostros expectantes. La adrenalina corría por sus venas mientras se preparaba para hablar.
Con una respiración profunda, subió al escenario, y el miedo se disipó en cuanto comenzó a compartir su historia. Cada palabra que salía de su boca era un recordatorio de su fortaleza y vulnerabilidad. Habló de la traición, del dolor desgarrador y de la lucha interna que había enfrentado. Pero, sobre todo, compartió su viaje hacia la sanación, como había aprendido a amar su propia vida nuevamente. Las lágrimas brotaron en algunas caras, y Norma sintió la conexión palpable en el aire. Cuando terminó su charla, el aplauso resonó en la sala como un eco de unidad. Muchas personas se acercaron a ella después, agradeciendo por su sinceridad y por mostrarles que no estaban solos en su dolor. Ese instante se sintió como un renacimiento no solo para Norma, sino para todos los que habían escuchado su historia. A partir de ese día, Norma se comprometió a seguir compartiendo su voz y su viaje. Empezó a escribir un libro sobre su experiencia, uno que no solo documentara su dolor, sino que también ofreciera un camino hacia la sanación. Las palabras fluyeron con facilidad, y cada página se convirtió en un testimonio de su transformación. Mientras escribía, Norma reflexionaba sobre el impacto que la traición había tenido en su vida. Si bien había sido un evento devastador, también había sido el catalizador de su renacimiento. Había aprendido a abrazar su vulnerabilidad y a ver el valor en cada experiencia, incluso las más dolorosas. El amor propio se convirtió en su mantra, y con cada palabra que escribía, sentía como el amor por sí misma crecía. Un día, mientras revisaba sus notas, Norma recibió un mensaje inesperado. Era de Samuel. Su corazón dio un vuelco al leer las palabras en la pantalla. Había pasado tanto tiempo desde que había tenido contacto con él, y las emociones comenzaron a burbujear en su interior. Se sintió dividida, entre el dolor del pasado y la fortaleza del presente. Samuel quería reunirse. «Hay cosas que necesito decirte», escribió. Norma sintió que la traición la golpeaba de nuevo, pero en lugar de miedo, experimentó curiosidad. Había evolucionado tanto desde la última vez que se vieron. Su vida había cambiado drásticamente, y estaba dispuesta a enfrentar cualquier cosa que viniera, porque sabía que había encontrado su poder. El día de la reunión llegó. Norma eligió vestirse con un conjunto que la hacía sentir poderosa. Cuando llegó al café, el corazón le latía rápido. Samuel estaba allí, con una expresión que revelaba la lucha interna que había enfrentado. Las palabras que intercambiaron fueron una mezcla de dolor y liberación. Samuel se disculpó, expresó su arrepentimiento y compartió su propia lucha desde que se separaron. Norma lo escuchó, sintiendo una oleada de compasión, pero también una firmeza en su corazón. «No estoy aquí para reavivar el pasado», le dijo, mirándolo a los ojos. «He aprendido a soltar y a amarme a mí misma. He encontrado un nuevo propósito en mi vida». Las palabras de Norma resonaron en la sala, llenando el espacio con una claridad que Samuel no había anticipado. No había lugar para el rencor, solo para la comprensión de que cada uno había tomado su propio camino. La reunión terminó con un abrazo que simbolizaba el cierre de un capítulo doloroso y el reconocimiento de la transformación de Norma. A medida que se alejaba, sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Había encontrado la paz en el proceso de sanación. Al hacerlo, se había liberado de las cadenas que la mantenían atada al pasado. Con cada paso que daba hacia su futuro, Norma se sentía más ligera, más libre. Había renacido de las cenizas de su dolor, transformando la traición en una fuerza que la impulsaba hacia adelante. Su vida ahora era un lienzo en blanco, listo para ser llenado con nuevas experiencias, amor y crecimiento. En su corazón, Norma sabía que su viaje no había terminado. Había más que explorar, más que aprender, y estaba lista para enfrentar cada desafío que la vida le presentara. El renacimiento no era solo un momento, era un compromiso continuo con ella misma. Así, con la cabeza en alto y el corazón abierto, Norma dio un paso hacia adelante, dispuesta a abrazar cada nuevo día con valentía y gratitud. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. Nos vemos en el próximo video.